Saludos, Masters de Star Wars, yo soy... Hello there. Hoy traemos una nueva sección al canal y se trata de las preguntas que me habéis dejado, así que voy a contestarlas. Manlima pregunta: ¿crees que en Kenobi veremos a su maestro aunque sea en formato fantasma? Estoy al margen de todas las noticias de la serie y no he querido hacerme spoilers, pero yo espero que sí. Sabemos que Yoda le dice a Obi-Wan al final de la venganza de los Sith que un viejo amigo había regresado, su maestro Qui-Gon. Sabemos que durante su exilio en Tatooine, Qui-Gon le enseñó a Obi-Wan cómo convertirse en uno con la fuerza, por lo que si respetan mínimamente esa parte lo veremos. Conociendo a Disney, probablemente Obi-Wan tenga una segunda temporada, por lo que si no aparece en esta probablemente aparezca en la segunda, pero yo espero que sí veamos de nuevo a Liam Neeson. Liam Neeson? Liam Neeson's Nissan. Liam Neeson's Nissan is Nissan a Nissan. Dark Plagueis pregunta: si Qui-Gon no hubiese muerto por Darth Maul, ¿qué crees que hubiese sucedido con Anakin? ¿Caería en el lado oscuro o no? Desde mi punto de vista, Qui-Gon era como el padre que nunca tuvo Anakin. Por el lazo que tenía es muy probable que, si él hubiera seguido con vida, hubiese disuadido a Anakin de traicionar a la Orden y dejarse influenciar de tal manera. Por lo que casi con toda certeza Anakin no hubiera caído al lado oscuro. Al morir Qui-Gon, esa figura quedó sustituida por la de Palpatine y ya sabemos cómo acaba la historia. Mazin Trazo pregunta: en Legends, si una persona sin dones de la fuerza agarra un sable, ¿de qué color se convertirá? En Legends el color de los sables de luz no viene determinado por la persona que empuña el sable, sino que el cristal Kyber que encuentra el usuario ya tiene un color asignado, por lo que independientemente de quién empuñe el sable, el color no cambiará. Si encuentras un cristal Kyber azul y lo introduces en el sable, ese sable siempre será azul sin importar quién lo utilice. ARC Trooper 77 pregunta: ¿cuál es para ti la peor película, cómic y videojuego de Star Wars y por qué? Pues bien, para mí la peor película creo que sería la de Han Solo, obviando el especial de Navidad, claro está. Es una película que no aporta nada a la saga y que trae pocas cosas nuevas o escenas buenas, omitiendo la parte del corredor de Kessel, que es la única parte que se salva, en la que corrigen el problema de los parsecs. Si bien la nueva trilogía tampoco me agrada en exceso, la disfruté bastante más. El peor cómic que he leído, no recuerdo ahora uno en concreto, todos tenían algo que me gustaba, pero diría que el menos interesante probablemente fuera El fin del infinito, que trata sobre una misión de Quinlan Vos. No es mal cómic, pero creo que es el que más me aburrió. En cuanto al peor videojuego, bueno, esto es complicado, hay unos cuantos pésimos, pero creo que el peor sería Star Wars Pit Droids. Un juego de rompecabezas de 1999. Su trama básicamente es que Watto ha comprado una serie de nuevos Pit Droids y le pide al jugador que los transporte a la arena de Pod Racing, evitando todos los obstáculos ambientales. Creo que esto sería el peor juego de toda la historia. Skullbator pregunta las siguientes cuestiones: ¿cómo derrotaron a los Yuuzhan Vong en Legends? Bien, pues la guerra Yuuzhan Vong fue posiblemente la guerra más devastadora de toda la historia de Leyendas, siendo una de las pocas guerras en las que Coruscant cae a manos del enemigo y donde el remanente imperial y los rebeldes tienen que unir fuerzas para acabar con el enemigo. Esta guerra duró 4 años y el fin llegó cuando Jacen Solo, en perfecto equilibrio con la fuerza, derrotó a Unimi, el verdadero señor supremo de los Yuuzhan Vong. Sin la intersección del supremo soberano, los Yuuzhan Vong no podían comunicarse con los dioses y sin esa guía divina sus victorias militares no significaban nada. Los Yuuzhan Vong perdieron así la motivación para pelear hasta el fin, pues ya no tenían esperanza de salvación después de la muerte. Nash Choka se comunicó con sus comandantes supremos y les dijo que la guerra había terminado, pues los dioses los habían abandonado y quienes así lo desearan podrían continuar luchando hasta la muerte o suicidarse. Él y quienes quisieran acompañarlo aceptarían la vergüenza de rendirse ante la Alianza República. Los Yuuzhan Vong, desesperados y sin esperanzas, dejaron de buscar la victoria. Fue así como se firmó un tratado de paz con ellos. ¿Cómo murió Darth Malgus? Bueno, con la nueva expansión del juego The Old Republic, Legado de los Sith, sabemos que Malgus ha vuelto y por lo tanto sigue vivo, por lo que aún no es el fin de su historia y su muerte aún no está escrita. Creo que tendremos Malgus para un rato más. ¿Qué eran las entidades del planeta Mortis? Los celestiales, también conocidos como arquitectos, eran una antigua civilización presente mucho antes del amanecer de la República Galáctica, incluso antes que el Imperio Infinito. Los orígenes de los celestiales son en gran parte desconocidos. Es posible que fuesen una raza o una de las muchas razas que fueron responsables de la creación de las fauces, la Estación Centralia y el sistema coreliano. Los celestiales podían haber estado relacionados con otras antiguas civilizaciones poderosas, tales como los Kilix y los Rakata. Revan Reborn pregunta: ¿alguna vez tuve oportunidad contra Bitiate o cada vez que me enfrente a él siempre me terminará dando una arrastrada?
Bien, es una pregunta complicada. Revan redimido no fue rival para él ni con la ayuda de Scorch y Metra Surik, por lo que estuvo 300 años en una cámara de éxtasis a merced de Valkorion. Si bien sabemos que durante este tiempo Revan consiguió entrar en la mente de Valkorion y disuadirle de atacar a la República, también intuyo que aprendió más cosas sobre él, por ejemplo, cómo derrotarle, niveles de poder, etc. En la expansión Shadow of Revan, la parte oscura de Revan se rehusó a morir, tomando como objetivo el acabar con Valkorion de una vez por todas en el Templo del Sacrificio de Yavin 4. La idea de Revan era revivir su esencia en un cuerpo físico para darle una muerte definitiva. Esta misión fue saboteada por un equipo formado por los más grandes héroes de la República, el Imperio, Jedi y Sith, como la nave Nico, Satil San, Darmar, el héroe de Tython, etc. Esto me lleva a pensar que Revan en ese momento era más poderoso que el Revan redimido. Además de ser un brillante estratega y conocer mucho mejor al Emperador Sith, creo que Revan no era tan estúpido como para revivir a Valkorion si no tuviera una mínima probabilidad de derrotarle. Creo que tenía algún tipo de plan, como revivirlo en un cuerpo físico y antes de que pudiera reaccionar asestarle un golpe fatal, así que puede que en ese momento sí hubiera sido capaz de vencerlo. También pienso que si tanto la República, el Imperio, los Jedi y los Sith se unieron para evitar ese plan, es porque nadie creía que Revan fuera a tener éxito, o bien porque devolver a Valkorion a un cuerpo físico era correr un gran riesgo. Mi conclusión es que en un combate justo, Revan no sería capaz de derrotar a Valkorion en ninguna circunstancia. Daniel Asensio pregunta: una de las Jedi más poderosas de la historia en la fuerza con el sable o por hazañas. Bien, pues yo destacaría sobre todo a dos, Nomi Sunrider o Metra Surik. Me decantaría más por Nomi Sunrider porque sus capacidades eran puro talento y no ser consecuencia de una herida en la fuerza. Nomi tenía un talento innato para la fuerza a pesar de empezar a entrenar a muy avanzada edad. Nomi tenía un potencial en la fuerza increíble, tanto que llegó a cortar la conexión con la fuerza de Ulick el-Droma y además junto con muchos Jedi creó un muro de luz para detener a Exar Kun en Yavin 4. También poseía la capacidad de devolver el fuego blaster con las palmas de las manos y usar la meditación de batalla de forma más fluida que Bastila. Como combatiente a ella no le gustaba usar el sable de luz, pero si tenía que hacerlo también era bastante diestra y notable, quizás no al nivel de otros como Exar Kun o Ulick, pero un peldaño por debajo. Entre sus hazañas mencionadas antes, Nomi también tuvo voz en el Senado y en la política, además de combatir en primera línea y dirigir a equipos en la batalla. Posiblemente ella fuera la Jedi más completa y preparada de todos los tiempos. Jordo 2011 pregunta: ¿cuántos cómics en total hay en el universo de Legends? Bueno, pues no lo sé con exactitud, pero calculo que aproximadamente más de 115, sin contar recopilaciones en tomos y reediciones. Demasiados para citártelos uno a uno, pero esa sería la cifra aproximada. Ferdan pregunta: ¿crees que realmente Darkrai sí era un verdadero Sith? Bien, Azar Ahai, o más conocido como Kraid, vivió durante las guerras clon hasta prácticamente 200 años después, por lo que sus motivaciones, aspiraciones y mentalidad han evolucionado y cambiado mucho. Sirvió como Jedi, como líder de los Tusken, luchó contra los Yuuzhan Vong, contra Abeloth y finalmente creó su orden de un Sith con una nueva filosofía. Si bien recordamos que cuando buscó una cura para su estado infectado por los Vong, acudió a Corriban, encontrándose con Nihilus, Andedu y Bane, todos se negaron a ayudarlo. Darth Bane se negó debido a que había abolido la regla de dos, Nihilus le habló en su particular idioma, algo que ni Andedu ni Bane se dignaron a traducir, y Andedu le castigó haciendo que su armadura le consumiera momentáneamente. Riendo, los Sith le dijeron que no podría evitar su destino, la muerte. ¿Es Kraid un verdadero Sith a pesar de que no obtuvo ayuda de los señores oscuros en su viaje a Corriban? Bien, hay que tener en cuenta que si bien a todos los Sith les mueve la ambición de más poder y conocimiento, no todos seguían estos pasos. Bane creó una nueva filosofía de dos y no por ello dejó de ser más o menos Sith. Para mí Kraid es tan Sith como cualquier otro, solo que su filosofía no lo aprobaban antiguos Sith por lo que representaba. Todas las filosofías tenían algo en común, que el Sith siguiente fuera más poderoso que el anterior. Quien derrotara a un señor oscuro en la antigua república ostentaría ese mando, asegurando que el nuevo Sith es más poderoso, al igual que pasaba con la regla de dos. A pesar de que esto no siempre funcionaba, la filosofía de Kraid decía que solo un individuo ostentaría todo el poder sin transmitirlo. Con eso es con lo que no estaban de acuerdo los antiguos Sith. Si bien pudiera parecer una filosofía similar al de los títulos de Señor Oscuro, se diferenciaban en que los Señores Oscuros de la antigua república solían compartir dichas enseñanzas, quizás alguna excepción como Andedu, pero el poder se repartía más. Era una época en la que siempre había más conflictos internos fomentando la supervivencia del más apto y poderoso. La filosofía de Kraid no era así. Kraid no permitía que sus secuaces fueran superiores a él y transmitía lo justo, pero sin poner en riesgo su posición de líder.
Si Shosan, una de los primeros Jedi oscuros en llegar a Corriban, le prestó su conocimiento es porque tenía algo que el resto no vieron, así que para mí Krayt es un Sith de pleno derecho. Las palabras de Bane, Nihilus o Andedu no para mí son algo definitivo, pues a pesar de que son grandes Sith y muchos pensarán que la regla de 2 es la culminación de la Orden Sith, no lo es. Al final los Sith se acabaron extinguiendo de nuevo. La filosofía Sith está basada en dejar fluir las emociones intensas como la pasión, el frenesí, el miedo, el odio, la ira, el sadismo, para acceder a un enorme estallido de poder temporal, entrando así en el lado oscuro de la fuerza. El objetivo último de los Sith es el poder personal, tanto para superarse a sí mismos como para lograr cualquier cosa que se propongan y dedican toda su vida a este propósito. Krayt cumplía dichos requerimientos. Otro tema es que la alineación ideológica fuera distinta a la de otros Sith. Sneeze 2 pregunta: ¿la fuerza es capaz de manipular objetos físicos del espacio, pero también se puede controlar líquidos? En plan, ¿controlar la lava mediante la fuerza? La respuesta es sí. Hemos visto en ocasiones cómo la fuerza puede congelar incluso energía, como disparos blaster o espadas láser. La lava o cualquier otro líquido no es distinto, todo depende de lo hábil que sea el usuario y la cantidad que quieras mover. La fuerza es capaz de controlar la materia, también puede controlar su temperatura, o sea, congelar mares o evaporizarla. La respuesta es sí. La criogénesis era un poder de la fuerza que permitía a un usuario extraer el calor del objeto, lo que provocaba que su temperatura descendiera rápidamente. Esta técnica arcana causaba una hemorragia de la vitalidad de calor de la víctima, pero era imposible para el lanzador canalizar esa vitalidad en su propio cuerpo o manipular el hielo a pesar de su nombre, pero el objetivo se vuelve frío al tacto y más frágil. Por el lado contrario tenemos piroquinesis, un poder de la fuerza que permitía a un usuario manipular y generar fuego frotando y calentando moléculas de aire juntas. Y de la misma forma funcionan los relámpagos de la fuerza. ¿Existe un concepto de la antifuerza en Star Wars? Sí, este concepto aparece en la novela de la Estrella de Cristal y la aparición de Waru, que venía de una dimensión distinta en cuyo universo existe la antifuerza. La antifuerza se refería al campo de energía mística que unía el universo de Waru y era el polo opuesto de la fuerza tal como lo conoce el universo conocido. Tampoco es que tengamos mucha más información sobre la antifuerza. Anakin Skywalker pregunta: ¿cuál es la trilogía de películas a la cual le tienes más cariño y por qué? Para mí las precuelas, si bien antes de ver La amenaza fantasma con 8 años ya había visto la trilogía original, era demasiado pequeño para entender el argumento. Fue cuando vi La amenaza fantasma cuando empecé a enamorarme de este universo. También puede que coincida con que los estrenos de las películas fueron de las épocas más felices de mi vida y atesoro con grandes recuerdos. Las precuelas son la trilogía con la que yo me crié y es mi favorita. Bien, pues este ha sido el vídeo de preguntas y respuestas, espero que os haya gustado. De ser así no olvidéis dejar un like, un comentario con vuestras próximas preguntas para el próximo vídeo y suscribiros. Yo soy Icarus y recordad que la fuerza os acompañe.